Y la economía transita, navega hacia las elecciones de medio término con más incertidumbre que certezas. De alguna forma eso condiciona las decisiones tanto de los inversores como de la política económica. ¿Qué puede pasar y qué pasó? Es lo que quiero que nos cuente ahora el economista Juan Carlos Hallach, licenciado de la UBA, investigador del CONICET y PhD de Harvard University. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Bien? No, gracias por invitarme. Bueno, por favor. Bueno, mucho ruido, mucha turbulencia. ¿Se lo adjudicás exclusivamente al clima electoral? Sí, creo que sí, al clima y a los resultados, ¿no? Que agudizaron, vos dijiste muy bien, tiempo de incertidumbre, y eso es lo que subió mucho la incertidumbre, porque había como un clima de más certidumbre, de que el gobierno más o menos tenía bajo control. Por el lado de la macro, por lo menos. Por el lado de la macro, pero principalmente que la gente apoyaba eso. Claro. Esa era en gran medida. Sí, claro. Había activo, ¿no? Claro, que la gente apoyaba eso. Un poco más, un poco menos, pero claro, bueno, quizás lo sigue apoyando, lo vamos a ver en octubre. Sí. Pero ahí es donde entra la incertidumbre. Claro. Y se mezcla con la incertidumbre sobre si la gente apoya el rumbo, a que también muestra una discapacidad, una incapacidad importante en tener bajo control el devenir de la política, claro, el mismo gobierno, sí. por sus propios problemas de corrupción que claro, saltaron y minaron su credibilidad, como su capacidad de mantener a su tropa, claro, a la tropa amiga, a la tropa que no es tan amiga pero que apoya. Se peleó con... Es parte del juego de la democracia, se supone. ¿Descartás entonces que haya habido mala praxis en la gestión? Bueno, la palabra mala praxis es muy fuerte. ¿Sí? O sea, sí hubo errores, claramente hubo errores, y hubo aciertos. Creo que en general el manejo de la macro, en lo que es las variables macro, uno a veces cuando habla de la macro, quizás tiene una connotación muy específica, que claro, es un esquema que sea sustentable en el tiempo. Entonces, en ese sentido tuvieron muchos aciertos, pero tuvieron un gran error que es el que cometen todos, claro, es el querer... tocar variables de la macro con fin electoral de corto plazo a riesgos de la sustentabilidad del largo plazo. Claro. Y ese fue el último gran error que hicieron y lo están pagando carísimo. Exactamente. El mercado corrigió, y no siempre de buenas maneras, el tipo de cambio, el dólar. No debería hablarse de tipo de cambio atrasado ya, ¿no? Y según, es una buena pregunta, según a qué equilibrio vas. Si hay un mundo, viste que en la economía hay muchas veces situaciones de múltiples equilibrios. ¿Qué es esto? Hay un equilibrio donde te renuevan la deuda, va a vencer mucha deuda en enero, te renuevan la deuda, el gobierno tiene cierto control político de la situación, tiene cierto apoyo político de la población. En ese esquema, este dólar está bien. ¿Sí? Hay otro es competitivo, mundo. Es más competitivo que el anterior, por lo menos. Es más competitivo que el anterior. Se alienta el turismo afuera. Mucho más de lo que había antes, ¿no? Las importaciones. Claro, permite a las empresas competir mejor, claro, permite exportar más. Claro. Todo eso hay que irlo graduando, porque ante los cambios grandes uno nunca sabe, pero mucho mejor de lo que estaba antes. Pero ante un escenario donde no te renuevan la deuda, donde tenés que hacer un ajuste porque no tenés posibilidad sino de pagar la deuda o incluso tenés que ir a un default. Que como posibilidad, ¿se corre ese riesgo? Y siempre está la posibilidad. En enero hay un gran vencimiento. En enero hay un gran vencimiento y entonces ante ese escenario el dólar que equilibra el sistema es mucho más alto, porque vos cuando tenés que ajustar, claro, la variable de ajuste es el dólar. Entonces es la palanca que hace que haya el ajuste que tenés que hacer para tener los dólares que necesitas para pagar. Y entonces, por eso, depende de en qué mundo estás. Entonces, todo hablando en criollo, la devaluación es casi inevitable.
Y yo creo que sí. Hay un mundo en el que se puede mantener por un tiempo en esta franja. Sí muestra una destreza en el manejo político Milei en este mes y medio que queda, que no ha mostrado hasta ahora. Si llegara a mostrar eso, y quizás sí, se calma la cosa, y bueno, en algún momento se va a tener que devaluar, va a quedar corto. Pero no es un tipo de cambio real. Si vos ves la evolución, ¿qué implica en términos de tipo de cambio real? No es tan bajo ya. Claro. Es más o menos, es promedio histórico. Claro. Está en 100, que es más o menos, llamarlo promedio. Podría estar más alto. En algún momento estuvo más alto. En distintos momentos estuvo más alto. Pero también no es como llegó a estar a 70 y pico. ¿Cómo explicás que hasta ahora se haya trasladado a precios una pequeña parte, según el INDEX, de la devaluación a precios? Eso es buena noticia. Y creo porque eso es la manifestación de que estaba atrasado. O sea, cuando está atrasado, vos devaluás, pero lo ves en la recesión, ¿no? Que al haber recesión, ahora o a estar muy floja la no hay actividad, remarcaciones de precios. Y hay menos remarcación, pero justamente cuando está atrasado vos lo que necesitas es que el dólar suba más que los precios. Claro. Lo bueno es que sí, a veces no lográs eso tan fácil. Y entonces para tener una devaluación real, o sea, que suba más que la inflación, te tenés que comer muchísima inflación. Claro. Ahora lograron hacerlo con poca inflación. Sí. Y eso es muy bueno, pero eso se puede perder si todo empieza a anclarse en el dólar. Claro. Por suerte se desancló los servicios, quizás los restaurantes, distintos tipos de servicios, o la parte comercial de los bienes transables. No sé, un vaso que yo compro acá tiene un componente transable que es el valor de la fábrica, y tiene toda la parte no transable, que es la logística, el retail, claro. Todo eso es no transable. Por supuesto. Entonces eso puede bajar relativo al otro precio. El tema es que va a estar ajustando el sector privado. Los empresarios van a seguir ajustando sus márgenes, que no ha sido poco lo que ajustaron, los salarios seguramente. O sea que me parece que es un escenario aún más recesivo el que estás pintando para el tiempo que viene. Y sumale a eso que con la incertidumbre las tasas de interés subieron y el crédito se frenó. Claro. Vos pensás que hasta ahora, gran parte de esta V corta que, viste, porque con la brutal ajuste del gasto público que hubo, uno espera una drástica recesión. Y la hubo, pero enseguida se recuperó. Y esa recuperación en gran parte fue por el aumento del crédito. Ese aumento del crédito ahora se frenó. Entonces ese motor que tenía... Estamos en una W. Y ahora está estancado, sí, pero probablemente cuando salgan las últimas cifras empieza a ir para abajo. Claro. Entonces sí, podría ser. Sí. Hablando de tasas, el gobierno la semana pasada las bajó drásticamente. ¿Pensás que es suficiente esa baja para reactivar la economía? No creo que sea suficiente. Lo que va a ser suficiente es cuando se disipe la incertidumbre de la que vos hablabas al principio de todo, ¿no? Acá ya hay muchas incertidumbres, o sea, de tipo político, de apoyo. Lo principal en la base de todo está cuánto la gente sigue apoyando. Segundo, cuánto Milei controla un poco el mapa político. Y en la medida que de nuevo esas preguntas no estén respondidas, empieza a haber más expectativa de que el dólar vaya a subir. Y si hay expectativa de que el dólar va a subir, las tasas van a ser altas, porque ¿quién va a poner en pesos a una tasa del 40% si pensás que el dólar se va a devaluar? Y entonces, bueno, ese es un círculo vicioso, ¿no? Efectivamente. La inflación de septiembre, ¿pensás que se amesetó, que sí va a seguir en torno al 2, que pudo haber de alguna forma absorbido parte de las correcciones cambiarias? Mira, yo no sigo los precios, el día a día de los precios, no te sé decir qué puede pasar, pero seguramente si sube, o sea, si vos decís, ¿cuánto subió el dólar en el último mes? ¿10%, 15%? Estamos hablando de que la inflación suba de 2 a 3%. Entonces, siempre va a ser mucho menos que el dólar, lo que subió el dólar, y eso es buena noticia. Que suba la inflación un poco, vos pensás que el dólar se acomoda a su valor sustentable, es un desafío.
Claro. sin que dispare mucha inflación. Entonces, que lo pueda hacer más o menos, que suba un poquito la inflación, siempre que sea en respuesta a que un dólar se acomodó, Sí, sí. es buena noticia. A mí no me importa si sube de 2 a 2,5. Ujú. De hecho, esperábamos que pase más eso cuando se salió del cepo. Claro. Y no pasó eso. Efectivamente. Entonces ahora sube un poquito a 2. Yo no me preocuparía por eso, porque una vez que se acomode el dólar a un valor más, deje de haber apreciación como la hubo hasta ahora, eso es buena noticia. Juan Carlos, daría la impresión que hay cierta incompatibilidad, entre comillas, entre la férrea disciplina fiscal y la anhelada reactivación económica. ¿Cómo se explica eso? No, a ver, primero, no podés aspirar a más de lo que tenés. Eso primero. Eso tendría que ser base de la conversación de todo el mundo. Lo que pasa es que lo que tenés y lo que no tenés, la evaluación de cuánto tenés, dependen de si te renuevan la deuda o no. Entonces estás bajo eso. Es como que vos digas, me anoto en un curso, una maestría, o pero no sé cuánto voy a ganar, no sé si me van a echar o no. ¿Y cómo puedo planificar eso? Muy difícil. Bueno, eso así está el país. Perfecto. Está con vencimientos importantes que no sabe si le van a renovar o no. Y entonces, si no te renuevan, tenés que hacer un ajuste grande. No tenés salida con eso. Por ahí pasa la cosa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Clarísimo, Nino. como siempre. Licenciado Juan Carlos Halak, PhD, Harvard University, investigador del CONICET, por otra parte, y docente de la UBA. Es todo por hoy, nos vamos. Volvemos en 7 días. Gracias, buen fin de semana para todo el mundo.